Dicen que uno nunca sabe quién tiene delante. Y que a veces, la persona más silenciosa de la oficina puede guardar la historia más grande. Era un lunes gris, de esos que parecen no terminar nunca. En el piso 14 de una agencia de marketing en el centro de la ciudad, el reloj marcaba las 8:30, y el sonido de los teclados se mezclaba con el murmullo del tráfico. Nadie hablaba mucho esa mañana. Había tensión en el aire. El director, Julián Aranda, había llegado antes de tiempo, algo inusual en él. Siempre era puntual, sí, pero no tanto. Esa mañana, su rostro estaba serio, la mirada fija, el gesto impaciente. Sobre su escritorio lo esperaba una carpeta azul con un solo nombre escrito en la tapa, Valeria Muñoz. Valeria llevaba poco más de un año trabajando en la empresa. Era discreta, eficiente, y tenía esa humildad que a veces incomoda a los que no la entienden. Nunca alzaba la voz, nunca se metía en discusiones. Y sin embargo, todos sabían que si un proyecto salía bien, seguramente ella había estado detrás, corrigiendo errores, quedándose más tarde, resolviendo los detalles que otros pasaban por alto. Pero en una agencia donde lo que más brillaba era la apariencia, Valeria era invisible. Aquel día, sin saberlo, estaba a punto de perderlo todo. Julián cerró la carpeta y respiró hondo. No le gustaba despedir a nadie, pero la situación económica estaba mal. La empresa había perdido una cuenta grande y el consejo había pedido recortes. Y Valeria, bueno, en la lista de nombres, su puesto parecía prescindible. Así lo decía el informe. Así de fácil se borraba una historia. Cuando la vio entrar en la oficina, con su cabello recogido y esa carpeta gastada que siempre llevaba, algo en él dudó por un segundo. Pero la duda no duró mucho. Valeria, siéntate por favor, dijo, sin mirarla directamente. Ella obedeció, dejando su bolso en el suelo, con esa calma que a veces parece resignación. He estado revisando los últimos movimientos del departamento, continuó él, y, bueno, la situación no es buena. Tenemos que reducir personal. Valeria bajó la mirada. No preguntó nada. Solo asintió despacio, como quien ya sabía lo que venía. Lamento decirte que, tu puesto será eliminado a fin de mes. Silencio. Ella respiró despacio, sin romper la compostura. Y con una voz baja, apenas un susurro, dijo. Entiendo, señor Aranda. Gracias por avisarme. Julián la miró sorprendido. Esperaba reproches, lágrimas, o al menos una pregunta. Pero no hubo nada de eso. Solo esa serenidad extraña, que más que calma parecía, aceptación. Valeria se levantó, le dio la mano y se fue. Fue la última vez que la vio durante mucho tiempo. Durante los días siguientes, algo raro ocurrió. Algunos proyectos empezaron a fallar. Correos sin responder, archivos que nadie encontraba, presentaciones que solo Valeria sabía hacer. La agencia, que presumía de su organización, empezó a mostrar grietas. ¿Dónde está el informe de la campaña de Álvarez?, preguntó Julián a su asistente. No lo encuentro, señor. Creo que lo tenía Valeria. ¿Y el diseño de la nueva propuesta para Cerealex? También lo llevaba ella. Julián suspiró. Era como si de repente se hubiera dado cuenta de lo obvio, la persona que consideró prescindible era, en realidad, quien sostenía más cosas de las que él imaginaba. Pero aún así, su orgullo no le permitió admitirlo. Solo dijo: que alguien se encargue. No puede ser tan difícil. Sin embargo, las semanas siguientes lo demostrarían. Una tarde, mientras el resto del equipo se iba, Julián se quedó solo en la oficina. Encendió una lámpara pequeña sobre su escritorio y abrió la carpeta azul que todavía tenía allí. Dentro, encontró una nota doblada. No recordaba haberla visto antes. La abrió. Gracias por la oportunidad. No se preocupe, todo estará bien. Cuide de los suyos. V. Era la letra de Valeria. Una nota simple, sin rencor. Pero al leerla, algo dentro de él se movió. Cuide de los suyos. No entendió por qué esa frase lo golpeó tan fuerte. Quizás porque, en el fondo, él hacía mucho que no cuidaba de nadie. Ni siquiera de sí mismo. Pasaron 2 meses.
Una tarde de viernes, mientras caminaba por el centro, Julián se detuvo frente a un pequeño café nuevo. Había música suave y el aroma a pan recién hecho llenaba la calle. Por alguna razón, entró. Y allí, detrás del mostrador, estaba ella. Valeria. Llevaba un delantal beige, el cabello suelto, y una sonrisa que no recordaba haberle visto nunca. Por un momento, ninguno dijo nada. Solo se miraron. ¿Julián? Preguntó ella, con un tono entre sorpresa y timidez. Valeria, respondió él, casi sin voz. El silencio se llenó del ruido de la cafetera. Ella sonrió de nuevo. ¿Un café? Por favor. Se sentó en una mesa junto a la ventana, observando cómo ella se movía con soltura, con alegría. Parecía otra persona. Y el lugar era acogedor, lleno de calidez. En las paredes había frases escritas a mano: no todos los comienzos se ven como tales, el trabajo más difícil es sanar el corazón. Cuando Valeria le sirvió el café, él no pudo evitar decir: no sabía que tenías este lugar. No lo tenía, respondió ella. Lo abrí hace poco. Con ayuda. ¿Ayuda? Preguntó él. Sí. Unos amigos, y alguien más que creyó en mí cuando nadie lo hizo. Julián bajó la mirada. No supo qué decir. Le costaba aceptar que, mientras él pensaba que le hacía un favor despidiéndola con respeto, ella había reconstruido su vida sola. Con una fuerza que él nunca vio. El café se volvió su refugio. Durante las semanas siguientes, Julián empezó a ir seguido. Primero por curiosidad, luego por costumbre, y más tarde, porque lo necesitaba. No sabía por qué, pero estar allí lo hacía sentir distinto. Más humano. Menos vacío. Cada día, Valeria lo saludaba igual, con una sonrisa tranquila y un buen día, señor Aranda, aunque él insistía en que lo llamara por su nombre. Ella nunca hablaba del pasado, ni de la agencia. Solo del presente. Del café, de la gente, de las cosas simples. Un día, cuando ya era cliente habitual, Julián le preguntó: Valeria, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Por qué nunca te defendiste? ¿Por qué no dijiste nada cuando te despedí? Ella lo miró un segundo, luego bajó la vista. Porque no tenía sentido. ¿No tenías miedo? Sí. Pero a veces el miedo no cambia nada. Podrías haberme dicho lo importante que eras para el equipo. No lo era, respondió ella, con calma. Pero aprendí algo: no hay que quedarse donde uno se siente invisible. Sus palabras lo golpearon más que cualquier reproche. Aquella tarde, las palabras de Valeria siguieron resonando en la cabeza de Julián durante horas. No hay que quedarse donde uno se siente invisible. Esa frase lo persiguió como un eco, incluso cuando volvió a la oficina, cuando intentó concentrarse en los reportes, cuando miró por la ventana y vio la ciudad apagarse bajo las luces de los autos. Invisible. Tal vez eso era él, en el fondo, un hombre que se había vuelto invisible para su propia vida. Los días pasaron, y el café de Valeria comenzó a convertirse en algo más que un refugio. Era un punto de encuentro. Gente del barrio, oficinistas, ancianos, madres con niños, todos parecían encontrar allí algo que no se vendía en el menú: paz. Julián lo notaba. Era como si Valeria hubiera logrado lo que él nunca pudo: crear un espacio donde la gente quisiera estar. Y eso lo conmovía y dolía al mismo tiempo. Un jueves por la tarde, al salir de una reunión pesada, decidió pasar por el café. El aroma a canela y café recién molido lo recibió como un abrazo. Pero esa vez, no vio a Valeria detrás del mostrador. Disculpe, le dijo a una chica joven que atendía: ¿y Valeria? Ah, la señora Muñoz tuvo que salir, respondió ella. Fue a visitar a su madre al hospital. ¿Está enferma?, preguntó él, preocupado. La chica dudó un instante. No lo sé muy bien, señor. Solo dijo que tenía que ir rápido. Esa noche, Julián no pudo dormir. Había algo en todo eso que lo inquietaba. Tal vez era la culpa, tal vez la necesidad de redimirse de una forma que ni él comprendía. Al día siguiente, fue al hospital público del barrio sur. Preguntó por Valeria Muñoz.
Una enfermera lo guió hasta una habitación sencilla, donde una mujer mayor dormía conectada a un suero. Junto a la cama, Valeria leía en voz baja. Al verlo, se sorprendió, pero no lo echó. Solo sonrió con un gesto cansado. No esperaba verte aquí, dijo. Pasé por el café y me dijeron que estabas en el hospital. Me preocupé. Es mi madre. Tiene problemas cardíacos. Pero está estable, gracias a Dios. Él asintió en silencio. Había algo en la forma en que ella sostenía la mano de su madre. Una ternura contenida, una calma que solo tienen los que han sufrido mucho y aprendido a no mostrarlo. No sabías nada de esto cuando trabajabas conmigo, ¿verdad? Preguntó él. No, respondió ella. Y no hacía falta. Se hizo un silencio. El corazón de la mujer mayor latía lento, acompasado con el pitido suave del monitor. ¿Puedo traer algo? Preguntó él. No hace falta, Julián. Pero gracias. Cuando se iba, ella lo llamó. Julián, no te sientas mal. No hiciste nada que otros no hubieran hecho. Él la miró con una mezcla de pena y admiración. Quizás eso sea lo triste, susurró, que nos hayamos acostumbrado a hacer lo que todos hacen. Esa noche, Julián volvió a su departamento vacío. Miró su reflejo en el ventanal. No le gustaba lo que veía. Un hombre de 46 años, trajeado, con una cuenta bancaria estable, y una vida sin propósito. Recordó los tiempos en que él también soñaba. Antes de los números, de los objetivos, de los recortes. Cuando creía que el trabajo era crear algo que mejorara la vida de otros. ¿En qué momento se había convertido en el tipo que despedía a los soñadores? Pasaron los días, y Julián comenzó a involucrarse, sin darse cuenta, en pequeñas cosas del café. Un día ayudó a reparar la cafetera. Otro, llevó un cartel nuevo. Otro, se ofreció a diseñarles un logo, solo por gusto. Valeria se reía. ¿El gran Julián Aranda, director de marketing, diseñando gratis para un café de barrio? Quizás sea la mejor campaña que haga en mi vida, bromeó él. Y entre risas, cafés y tardes compartidas, algo empezó a cambiar. Julián ya no hablaba como un jefe, ni ella como una ex empleada. Eran dos personas que, sin buscarlo, se estaban curando mutuamente. Un día, mientras revisaban papeles del café, Julián encontró una foto vieja enmarcada en la pared del fondo. Mostraba a un grupo de niños en una escuela rural. En el centro, una niña de unos 10 años sonreía con un trofeo en las manos. En la esquina, alguien había escrito con marcador, Feria de Ciencias 2001. Pero lo que lo dejó helado fue reconocer a alguien más en esa foto. Asimismo. Julián estaba allí. Más joven, con el cabello largo, arrodillado junto a los niños. Recordó ese día, una campaña de voluntariado universitario en la que había dado una charla en un colegio del interior. Esa niña. Esa sonrisa. Valeria. Eras tú, murmuró él, mirando la foto. Ella se giró. ¿Qué? Tú estabas en ese colegio. Yo fui allí hace años, con un grupo de la universidad. Les llevamos materiales, libros. Tú me regalaste un dibujo de una mariposa. Valeria sonrió con nostalgia. Lo recuerdo. No puede ser, dijo él, conmovido. No puede ser que después de tanto tiempo. Ella asintió, tranquila. El mundo da vueltas, Julián. Algunas más pequeñas de lo que creemos. Él se quedó en silencio largo rato. Entonces lo comprendió todo. No solo la había despedido. Había despedido a una persona que, de alguna forma, él mismo había inspirado muchos años atrás. Esa noche, cuando el café cerró, Julián se quedó ayudando a recoger las mesas. Valeria puso música baja. Él se sentó y le dijo: ¿Sabes? Creo que te debo más de lo que imaginas. No me debes nada, Julián. Sí, te debo. Porque me recordaste quién era. Ella lo miró con dulzura. A veces uno solo necesita perder algo para recordar lo que tenía. El silencio volvió, pero ya no era incómodo. Era de esos silencios llenos de significado, que no necesitan palabras.
Los meses siguientes, la historia del pequeño café empezó a correr por la ciudad. Un lugar donde todos se sienten bienvenidos, decían. La prensa local hizo una nota. Y cuando preguntaron quién estaba detrás del diseño del logo y la nueva campaña de redes, Valeria respondió. Un amigo que creyó en mí cuando ya nadie lo hacía. Julián vio la entrevista por televisión. Y por primera vez en mucho tiempo, se le humedecieron los ojos. Pero la vida, como siempre, guarda giros. Y uno grande estaba por llegar. Una mañana, Valeria no abrió el café. Las luces permanecieron apagadas. Los vecinos comentaban. Su madre había empeorado. Se la llevaron de urgencia al hospital. Valeria se fue con ella. Julián fue al hospital tan pronto se enteró. Allí, entre pasillos fríos, la encontró llorando, con las manos temblorosas. Su madre había fallecido esa madrugada. Sin decir palabra, él la abrazó. No como un jefe. No como un amigo. Sino como alguien que entendía el peso de la pérdida. Ella lloró en silencio, apoyada en su hombro. Y él, con la voz quebrada, solo pudo decir. Estoy aquí, Valeria. No estás sola. La madrugada siguiente fue una de esas que se sienten eternas. El hospital estaba casi vacío, las luces parpadeaban y el silencio pesaba como una losa. Valeria permanecía sentada junto a la cama vacía de su madre, con la mirada perdida. Julián, sin decir palabra, permanecía a su lado. No sabía qué podía decir para aliviar el dolor. A veces, las palabras no alcanzan. A veces, lo único que se puede ofrecer es presencia. Después de un rato, ella habló con voz apagada. Murió tranquila, susurró. Me apretó la mano y me dijo que ya podía descansar. Lo siento mucho, Valeria, dijo él. No, no lo sientas. Vivió más de lo que los médicos creían. Y murió en paz. Eso ya es mucho. Julián bajó la mirada. Le sorprendía la serenidad con que ella enfrentaba todo. Era la misma calma con la que había aceptado su despido, con la que había empezado de nuevo. Una calma que solo nacía de haber llorado muchas veces antes. Los días siguientes fueron difíciles. El café permaneció cerrado durante una semana. Julián se encargó de pagar los gastos del velorio en silencio, sin decírselo a nadie. Cuando Valeria lo descubrió, lo llamó. No tenías por qué hacerlo, Julián. No lo hice por obligación, respondió él. Lo hice porque quiero estar. Gracias, dijo ella, conteniendo las lágrimas. Pero prométeme algo. Lo que quieras. Prométeme que, cuando esto pase, no vas a desaparecer. Él sonrió levemente. No pienso hacerlo. El entierro fue sencillo, con pocas personas. El cielo estaba gris, pero el aire era limpio. Valeria dejó una flor blanca sobre la tumba y cerró los ojos. Cuide de los suyos, había escrito alguna vez. Y ahora entendía que cuidar también era dejar ir. Julián la observaba en silencio, a unos metros. Por primera vez en años, sintió que su presencia en ese lugar tenía sentido. No como director de nada, sino como hombre. Pasaron unas semanas. El café reabrió, y poco a poco todo volvió a moverse. Pero algo había cambiado. Valeria ya no sonreía con la misma frecuencia. Y Julián, que la visitaba casi cada tarde, notó que había días en los que ella se quedaba mirando la puerta, como esperando a alguien que no llegaba. Una tarde, mientras limpiaban el mostrador, él le preguntó. ¿Tienes familia, Valeria? Ella dudó un segundo. No mucha. Solo mi madre, y alguien que perdí hace mucho. ¿Alguien? Mi hermano. Julián la miró sorprendido. Nunca me habías hablado de él. No suelo hacerlo. Dejó el trapo, respiró hondo y continuó. Cuando tenía 12 años, mi hermano se fue de casa. Mi padre había muerto, y él se fue a buscar trabajo a la ciudad. Me prometió que volvería. Nunca volvió. ¿Nunca supiste nada más? Nada. Solo que trabajó en una empresa de publicidad. Pero no supe cuál. Esa noche, cuando Julián llegó a casa, no pudo dormir. Publicidad.
Agencia. Una historia que sonaba demasiado cercana. Abrió una caja vieja con fotos y papeles de su juventud. Allí encontró una carpeta polvorienta con el título Proyecto Fundación Aranda, año 2001. Dentro había recortes, fotos, cartas. Y entre ellas, una carta de recomendación que él mismo había firmado hacía más de 20 años para un joven aprendiz que quería trabajar en la ciudad. El nombre, Diego Muñoz. Julián se quedó helado. Diego Muñoz. El hermano de Valeria. Aquel muchacho que él había ayudado a conseguir una pasantía en una agencia pequeña, muchos años atrás. Recordaba su entusiasmo, su humildad, su sonrisa parecida a la de ella. Pero también recordaba algo más. El accidente. Diego había muerto en un choque de tránsito apenas unos meses después de conseguir ese trabajo. Un auto perdió el control en una lluvia. El conductor se salvó. Diego no. Julián había ido al entierro, pero como el chico no tenía familia en la ciudad, nadie lo reclamó. Él mismo había gestionado los papeles, el sepelio. Nunca imaginó que, al otro lado del país, una hermana esperaría su regreso. El peso del recuerdo lo dejó sin aliento. Su hermano, era él. El mundo daba vueltas. A la mañana siguiente, fue al café. Valeria lo notó extraño. ¿Estás bien? Necesito contarte algo, dijo él, serio. ¿Qué ocurre? Julián respiró hondo. Conocí a tu hermano. Ella lo miró confundida. ¿Cómo dices? Diego Muñoz. Trabajó conmigo hace más de 20 años. Yo le ayudé a entrar a una agencia. Era un chico brillante, alegre. No, no puede ser, susurró ella. Sí. Fue un buen amigo. Pero hubo un accidente, Valeria. Lo lamento mucho. Nunca supe cómo encontrarte. Ella se quedó muda. El temblor en sus manos la delataba. Las lágrimas cayeron despacio, sin que pudiera contenerlas. Toda mi vida esperé una carta, una llamada, dijo entre sollozos. Nadie me dijo nada. Julián sintió un nudo en la garganta. Si hubiera sabido que tenía familia, lo habría hecho. Te juro que lo habría hecho. Ella lo miró a los ojos, con mezcla de dolor y alivio. Entonces, ¿tú fuiste la última persona que lo vio con vida? Sí. Y era un buen muchacho. Hablaba de ti todo el tiempo. Decía que cuando ganara su primer sueldo, te mandaría un regalo. Valeria sonrió entre lágrimas. Me lo prometió. Esa tarde, después de hablar durante horas, Valeria le pidió un favor. ¿Podrías llevarme donde lo enterraron? Julián asintió. Fueron juntos hasta un pequeño cementerio al borde de la ciudad. El tiempo había borrado casi todas las letras de la lápida. Solo se leía de Muñoz, 1982-2002. Valeria se arrodilló y dejó un pequeño ramo de flores. Cerró los ojos y dijo en voz baja. Ahora ya sé dónde encontrarte, hermano. Julián se quedó de pie, sin palabras. Ese momento cambió algo en él. Entendió que la vida le había dado una segunda oportunidad, no para reparar el pasado, pero sí para hacer algo con el presente. En los meses siguientes, Julián se convirtió en parte del café. Diseñó campañas, organizó eventos, incluso propuso crear un programa de becas para jóvenes del barrio, en honor a Diego Muñoz. Valeria dudó al principio, pero aceptó. El día de la inauguración, el café estaba lleno. En la pared principal colgaba una foto de Diego sonriendo, con una frase debajo. A veces, los sueños no mueren. Solo cambian de manos. Cuando Valeria tomó el micrófono, su voz temblaba. Este café nació del dolor, pero también del amor. De las segundas oportunidades y de la gente que, sin saberlo, nos ayuda a levantarnos. Miró a Julián, y por un instante, se entendieron sin hablar. Él la había despedido una vez. Y ahora, juntos, habían creado algo que daría trabajo, esperanza y comunidad. Esa noche, después de que todos se fueron, quedaron los dos limpiando las mesas. La luz cálida del local iluminaba sus rostros cansados pero felices. Tu hermano estaría orgulloso, dijo él. Yo también lo estoy de ti, respondió ella. ¿De mí?
Sí. A veces el que parece más fuerte también necesita que alguien lo vea. Julián sonrió. Por primera vez en años, sintió paz. No éxito, no poder. Paz. Las semanas pasaron, y el pequeño café se transformó en un punto de encuentro de toda la ciudad. Gente que nunca se cruzaba empezó a hablar allí, a compartir historias. El lugar se volvió símbolo de empatía. Un periódico local tituló una nota. Del despido al renacer, como un café cambió la vida de dos personas y unió a todo un barrio. Tiempo después, Valeria colocó un cartel pequeño junto a la puerta, con una dedicatoria que solo él entendió. Para quienes alguna vez fueron invisibles, y aprendieron a mirar con el corazón. Julián lo leyó en silencio. Sonrió. Y supo que aquella historia, que había empezado con un despido, en realidad había sido el comienzo de su salvación. A veces creemos que las decisiones del trabajo son solo números, recortes, firmas en una hoja. Pero detrás de cada nombre hay una vida, una historia, una familia. Y cuando uno se atreve a mirar más allá del escritorio, puede descubrir que la persona más sencilla es quien más puede enseñarnos sobre la dignidad, la fe y el valor de seguir adelante. Porque, como aprendió Julián, nunca sabemos quién es en realidad la persona que tenemos enfrente. Habían pasado casi 3 años desde aquella tarde en la que Julián y Valeria inauguraron el programa de becas. El café ya no era solo un negocio, era un punto de encuentro, un refugio para quienes habían perdido algo y querían volver a empezar. Cada mañana, el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el murmullo de la ciudad despertando. Los vecinos saludaban desde la vereda, los estudiantes pasaban a dejar tareas en la biblioteca comunitaria del fondo, y los más viejos jugaban dominó en una mesa junto a la ventana. Valeria caminaba entre las mesas con su cuaderno de notas, anotando pedidos, pero también nombres, historias, cumpleaños. Era una mujer que escuchaba, y eso, en un mundo que grita, era un milagro. Y allí estaba Julián, siempre. A veces sirviendo cafés, otras revisando cuentas o simplemente observando el ir y venir de la gente con una sonrisa tranquila. Había cambiado. Ya no vestía traje. Ya no hablaba de clientes o proyecciones. Hablaba de personas. Un día de otoño, el periódico local publicó un artículo con una foto del café y un título que emocionó a todos. Del despido a la esperanza, como 2 vidas cambiaron una comunidad. El periodista los había entrevistado semanas antes, pero lo que escribió superó sus expectativas. Contaba la historia completa, cómo Julián había despedido a Valeria, cómo el destino los había vuelto a unir, cómo juntos habían creado algo que trascendía el negocio. El artículo se viralizó. Llamaron de otros medios, incluso de fuera de la ciudad. Querían conocer el lugar, querían contar esa historia de segundas oportunidades. Valeria se negaba al principio. No quiero fama, decía. Solo quiero que esto siga siendo un sitio donde la gente se sienta bien. Pero Julián la convenció. Tal vez contar nuestra historia ayude a otros a cambiar también. El día que grabaron el reportaje para la televisión, Valeria llevaba una blusa sencilla y una sonrisa serena. La periodista le preguntó: ¿qué sintió cuando la despidieron? Ella miró a Julián, que estaba sentado a su lado, y respondió sin dudar: sentí que el mundo se me caía encima. Pero a veces, cuando todo se derrumba, es porque algo nuevo está por construirse. ¿Y qué siente hoy, al verlo a su lado?, preguntó la reportera. Valeria sonrió, con lágrimas contenidas. Siento gratitud. Por la vida, por las vueltas del destino, y porque aprendí que el perdón también puede ser una forma de amor. Julián la tomó de la mano. Y por primera vez en televisión, su voz tembló. Yo creía que dirigir era mandar. Ella me enseñó que dirigir, en realidad, es cuidar. El reportaje se emitió un domingo. Millones de personas lo vieron. Y al día siguiente, el café se llenó de mensajes, flores y cartas. Gente de todo el país escribía para agradecerles por compartir una historia que, de algún modo, también era la suya. Una mujer de otra provincia envió una carta que Valeria guardó con especial cariño. Decía: yo también fui despedida sin explicación. Vi su historia y decidí abrir mi propia panadería. Gracias por recordarme que no todo final es un fracaso. Valeria lloró al leerla. No de tristeza,
sino de esa emoción que viene cuando uno entiende que su dolor no fue en vano. Esa noche, el café cerró tarde. El ruido de la lluvia golpeando las ventanas llenaba el silencio. Julián estaba en la cocina, lavando tazas, cuando escuchó el sonido suave del piano que tenían junto a la entrada. Valeria tocaba una melodía lenta, melancólica. Se acercó despacio. Ella, sin dejar de tocar, murmuró: «Es la canción que mi hermano componía cuando éramos niños. Nunca la terminé». Julián la escuchó en silencio, conmovido. «Es hermosa». «Sí», dijo ella. Diego decía que la llamaría vuelta a casa. Y al pronunciar esas palabras, una lágrima rodó por su mejilla. Él la miró, y comprendió que todos, de alguna forma, estaban volviendo a casa. A un lugar donde podían ser vistos, comprendidos y perdonados. Con el tiempo, el café creció. Abrieron una segunda sucursal en el barrio norte, atendida por jóvenes becados. El programa de becas Diego Muñoz ayudó a más de 50 chicos a estudiar comunicación, diseño y arte. Cada año, organizaban un evento donde los nuevos becados contaban su historia frente a toda la comunidad. Una noche, una de las chicas se acercó a Julián y le dijo: «Gracias por creer en nosotros». Él sonrió. «No me agradezcas. Todo esto empezó gracias a una mujer que nunca dejó de creer en la gente». Valeria lo escuchó desde lejos. Su sonrisa lo decía todo. Pasaron los años. Los dos siguieron trabajando juntos. No eran pareja, ni necesitaban serlo. Su vínculo era algo más profundo, un lazo hecho de respeto, cariño y redención. De esas relaciones que no buscan llenar un vacío, sino compartir la luz que encontraron. En el 10º aniversario del café, la plaza del barrio se llenó de gente. Había música, comida, risas y recuerdos. Valeria subió al pequeño escenario improvisado y tomó el micrófono. «Hace 10 años me quedé sin trabajo», comenzó diciendo. «Pensé que todo había terminado. Pero lo que parecía un final fue el inicio de todo esto. Miren a su alrededor. Cada persona aquí, cada historia, cada sonrisa, son la prueba de que una decisión puede cambiar más vidas de las que imaginamos». El público aplaudió con fuerza. Julián, entre la gente, la observaba con los ojos brillantes. Cuando bajó, él la abrazó. «Lo lograste, Valeria». Ella negó con la cabeza. «Lo logramos». Esa noche, cuando todos se fueron, el café quedó vacío, iluminado por la luz tenue de los faroles de la calle. Valeria encendió una vela y la colocó junto a la foto de su madre y de Diego. Cerró los ojos y susurró: «Gracias por traerme hasta aquí». Julián se acercó, en silencio. Ella lo miró y le dijo: «¿Sabes, Julián? Si no me hubieras despedido, tal vez nada de esto existiría». «Lo sé», respondió él. «Y por eso, por primera vez en mi vida, me alegro de haberme equivocado». A veces, las decisiones más duras esconden los caminos más hermosos. No siempre entendemos por qué algo termina, hasta que vemos lo que empezó en su lugar. Valeria perdió un trabajo, pero ganó un propósito. Julián perdió una empleada, pero encontró su humanidad. Y juntos, sin buscarlo, cambiaron la vida de un pueblo entero. Porque cuando el dolor se transforma en servicio, y la culpa en amor, nace lo más poderoso que existe, la esperanza compartida. El rumor del café había crecido como una lluvia fina que, con el tiempo, empapa toda la ciudad. Lo que empezó como un refugio modesto se transformó en algo vivo, un espacio donde las personas llegaban no solo por el café, sino por ser escuchadas. Gente que volvía tras perderlo todo, estudiantes que encontraban un lugar tranquilo para estudiar, artistas que colgaban sus cuadros en la pared por una semana a cambio de una taza. Valeria y Julián habían aprendido a leer esos silencios. Si alguien abría la puerta con el hombro caído, probablemente, en la ronda de preguntas que Valeria hacía con suavidad, saldría una verdad que necesitaba compañía. Si alguien pedía el café como lo tomaba mi padre, Julián lo preparaba con cuidado, como si esa taza fuera un puente. Con el crecimiento vinieron también decisiones difíciles: contratar personal, elegir proveedores, mantener la esencia. Fueron meses de reuniones a media tarde, de hojas de cálculo para mantener equilibrio, y de decir no a ofertas que matarían la atmósfera.
Aprendieron a distinguir entre expansión comercial y crecimiento con alma. Entre los jóvenes becados estaba Marina, una chica de 19 años con manos inquietas y una sonrisa que no cabía en la cara. Había llegado tímida, con la voz quebrada por la inseguridad, y en menos de un año se convirtió en la mejor barista del local. Aprendía no solo a espumar leche, sino a leer a la gente por los ojos. Una noche, en el cierre, confesó a Valeria. Creí que no podía estudiar diseño, que era un lujo. Vine con la esperanza de pagar el autobús. Ahora quedé seleccionada para la escuela técnica. Sus ojos brillaron. Gracias por creer en mí. Valeria la abrazó como si fueran parientes. Para ellas, esos pequeños triunfos eran la verdadera recompensa, ver a alguien entrar derrotado y salir con un rumbo. La ciudad, por su parte, no siempre fue benevolente. Hubo un invierno en que una empresa constructora compró el edificio contiguo. Al iniciar obras, provocó polvo y ruido que dañaron las ventas. A los 2 meses, el dueño del local llamó con la voz áspera de siempre y anunció que subiría el alquiler. Fue un golpe que no solo amenazaba el café, sino el programa de becas. No podemos permitir que nos echen, dijo Julián una mañana, con la corbata suelta y la mirada encendida. No somos una ONG, Julián. Somos un negocio con facturas, respondió la contadora horrorizada. Si el alquiler sube, no nos alcanza. La noticia corrió por las mesas como una fiebre. Vecinos, clientes y becados se reunieron en una tarde fría y decidieron organizar una feria solidaria, música, pan casero, mercadillo de libros y una colecta. Fue un fin de semana donde el barrio se dio la mano. Personas que nunca habían cruzado una palabra en años se vieron intercambiando recetas y recuerdos. Un músico local donó un pequeño concierto, una librería prestó mesas, la escuela de teatro ofreció un número sin cobrar. La feria recaudó lo suficiente para cubrir las nuevas cuotas por 6 meses. Pero lo más valioso fue otra cosa, el sentido de pertenencia. Cuando el propietario del local vio la movilización, bajó su tono y aceptó un acuerdo razonable, un contrato con cláusulas de protección comunitaria. El negocio permaneció. Aquella noche, mientras recogían, una señora mayor se acercó a la barra con un sobre. Lo dejó junto a la caja y se marchó sin decir nada. Al abrirlo, Valeria encontró páginas manuscritas, recetas antiguas de pan que la señora había copiado durante años para su hijo. En una línea, casi al final, la carta decía: Este lugar me devolvió las conversaciones con mi esposo. Hablen más, escúchense. Aquí aprendí a hacerlo de nuevo. Valeria guardó la carta en la caja de recuerdos del café, y cada tanto la leía cuando necesitaba coraje. Mientras tanto, en la otra mitad de la ciudad, algunos colegas de la antigua agencia empezaron a mirar la historia con cierto escozor. Para ellos, el rescate mediático de Julián, un hombre que había sido, y no siempre con orgullo, el directivo frío, fue un espejo incómodo. Algunos hablaron de hipocresía, otros simplemente sintieron envidia. Entre los más críticos estaba Ramiro, un antiguo compañero que consideraba que la visibilidad del café le daba una narrativa conveniente a Julián. Tuve que verlo todo en la televisión, le dijo Ramiro a un amigo en un bar. ¿Ese no era el que firmaba despidos hace 10 años? Ahora posa de Salvador. La crítica, por supuesto, llegó a oídos de Julián. Durante un tiempo lo estremeció, la sensación de que los actos no borran el pasado y que la buena voluntad podía interpretarse como redención fingida. Pero cuando Valeria lo miró a los ojos, le dijo con calma: No podemos controlar lo que otros piensan. Podemos, sí, elegir lo que hacemos a partir de ahora. Esas palabras anclaron a Julián. Había aprendido que la expiación no es un gesto público, sino una vida entera de decisiones pequeñas. Con el pasar de los años, la historia del café fue sumando capítulos. Un documental independiente sobre el barrio incluyó música compuesta a partir de los acordes que Diego dejó en unas partituras encontradas por casualidad en una caja del archivo del café. El joven que arregló las melodías era uno de los becados, que había estudiado composición gracias a la beca. En el estreno, los ojos de Valeria brillaron. Fue una noche en que la ciudad se congregó en el centro cultural para ver cómo una historia privada había trascendido en arte comunitario. No todo fue luz. Hubo enfermedades que golpearon a gente querida. Teresa, la vecina de la esquina, sufrió un infarto. Fue la comunidad la que organizó las guardias, quien lo llevó al hospital,
quien puso en marcha una colecta para cubrir gastos no cubiertos por la sanidad. Teresa sobrevivió, y a su recuperación siguieron semanas de visitas. Ella decía que sentía que debía su vida a aquel café y a esas manos y, llorando, confesó que se había reconciliado con su hijo después de años de silencio. Aquí encontré el valor, contaba. El vínculo entre Julián y Valeria se fue profundizando sin etiquetas. No hubo declaraciones románticas grandilocuentes ni promesas de amor eterno, hubo compañerismo, un cuidado obstinado y cotidiana intimidad. Por las mañanas, cuando el sol entraba en el café, se cruzaban miradas que no necesitaban traducción. Compartían la carga administrativa, discutían proveedores, y también celebraban cumpleaños de empleados como si fueran propias las victorias. A veces, en los aniversarios, bailaban una canción lenta entre las mesas cuando el último cliente se iba. La vida les fue lanzando desafíos distintos. Un año, una lluvia torrencial inundó las calles. El agua subió, y por un día, el café se convirtió en refugio, vecinos mojados, mascotas, carros averiados y hasta un autobús que quedó varado. Abrieron sus puertas, prestaron mantas y prepararon chocolate caliente para todos. Fue un día en el que la comunidad se cobijó en su propio corazón. La mañana después de la inundación, la prensa local tituló, "El café que abrió sus puertas cuando la ciudad se cerró". Con el tiempo, la asociación que habían formado para gestionar el programa de becas consiguió fondos de la municipalidad para ampliar la biblioteca comunitaria. Un aula en la parte de atrás se transformó en un taller de escritura y multimedia. Los becados aprendían no solo a diseñar o preparar café, sino a contar su propia historia. Muchos descubrieron talentos hasta entonces dormidos: ilustración, edición de vídeo, escritura creativa. Los jóvenes publicaron una revista del barrio, y en su primera edición incluyeron un artículo sobre Diego, con fotos, relatos de su breve paso por la ciudad y la transcripción de algunos versos de una canción que él había dejado. Para Julián, ver ese proceso fue uno de los regalos más grandes. Hubo noches enteras de conversaciones con chicos a los que trataba de escuchar sin juzgar, de brindarles errores permitidos, para que se atrevieran a intentar. A menudo repetía, la gente no se cambia a fuerza, se acompaña. Muchos de ellos encontraron trabajo, otros retomarían estudios, y algunos, simplemente, encontraron la posibilidad de creer que sus vidas tenían forma. Un día, en una asamblea de la asociación, una propuesta sacudió la mesa: una red de cafés sociales que replicara el modelo en otros barrios de la ciudad. La idea venía de un becado que ya trabajaba en política local y que veía en el modelo algo replicable. Hubo quienes temían burocracia, otros vieron una oportunidad. Después de largas discusiones, se decidió pilotear una réplica en un barrio cercano. Julián y Valeria asesoraron, escribieron el manual del modo de hacer, y enviaron a Marina y a 2 becados como mentores. La réplica funcionó. Quizás no con la misma magia, pocas cosas se repiten exactamente, pero sí con la honestidad que hizo al original crecer. Personas que nunca se habían cruzado en la ciudad encontraron en esos cafés un punto de encuentro. Y la red, poco a poco, empezó a sumar seguidores, voluntarios y pequeñas donaciones que se reinvertían en talleres. Hubo también decisiones amargas: a veces una persona no cambiaba, había quien usaba el espacio sin respetarlo, quien se aprovechaba de la confianza. Valeria aprendió a decir no con firmeza amable. Cuando alguien cruzaba una línea, llamaba la atención; cuando alguien realmente necesitaba ayuda, la daba con todo. Ese balance delicado fue la lección más difícil. Mientras tanto, en lo personal, Julián recibió una oferta para volver al mundo corporativo liderando una campaña millonaria. Fue una prueba. Podía retomar su vida anterior, con sueldo alto y un título que le abría puertas, o continuar siendo el gestor de aquel milagro cotidiano. Se sentó una noche en la terraza, mirando la ciudad que destellaba, y recordó la frase simple que Valeria había dejado en una hoja: no hay que quedarse donde uno se siente invisible. Eligió quedarse. No fue una decisión heroica en términos grandilocuentes, fue una elección de coherencia. Había encontrado algo que, aunque no le diera el mismo reconocimiento público, le daba sentido. Y esa noche, cuando se lo comunicó al equipo, la ovación no vino de palmas, sino de abrazos sinceros. El tiempo, inexorable, siguió tejiendo pequeñas historias: un joven que, gracias a la beca, se fue a estudiar al extranjero, una pareja que se comprometió en una mesa junto a la ventana, una tía que reapareció para reclamar a su sobrino y terminó quedándose a colaborar con la panadería.
Cada celebración llenaba las paredes de fotografías y notas pegadas con cinta. Era un archivo viviente de afectos. Pero hubo, también, pérdidas. Un becado que había encontrado trabajo en una agencia decidió marchar a otra ciudad. Su despedida fue una tarde de risas y llantos. Se fue con una carpeta bajo el brazo y una promesa escrita en el borde del papel: volveré a enseñar aquí lo que aprendí. Y muchos volvieron. A veces la gente necesita caminar para comprender lo que trae a casa. El ciclo se repetía: emergencias, alegrías, conciertos improvisados, proyectos comunitarios. Julián y Valeria, siempre en sintonía, supieron mantener la esencia sin estancarse. No todo era felicidad continua, pero sí una vida con propósito. Una noche, en la que la lluvia volvía a golpear las ventanas como una confitura de agua, Valeria encontró una carta antigua entre los papeles de la caja donde guardaban los recuerdos de Diego. Era una carta dirigida a ella, escrita por su hermano en la época en que consiguió la pasantía. En ella Diego hablaba de su miedo a fallar, de su empeño por enviarles dinero a casa, y de cómo cada día se preguntaba si su hermana estaría bien. Al leerla en voz alta para Julián, su voz se quebró en varias partes. Jamás había pensado que esas palabras llegarían a su mano. Fue como escuchar al hermano desde el pasado, cruzando el tiempo con una promesa que no pudo cumplir. Hubo llanto, hubo abrazo y luego, silencio. Esa carta se convirtió en un puente, no cerraba la herida, pero la llenaba de presencia. Esa misma semana, el café recibió una invitación para participar en una conferencia sobre innovación social. Julián dudó, pero Valeria lo animó: vamos, contemos cómo se empieza con poco y se termina con gente. Tal vez a alguien le sirva. Subieron al escenario con la sencillez que los definía. Hablaron de errores y aciertos, mostraron fotos de los becados y del primer local con su mesa vencida en la esquina. La audiencia aplaudió con emoción. Al final, una mujer se acercó: era una directora de una ONG europea que buscaba modelos de microinversión para barrios. Ofreció una ayuda para crear una pequeña incubadora de proyectos juveniles ligada al café. No era una cifra enorme, pero sí el tipo de apoyo que permite sostener talleres y becas durante un año. Esa noche, al cerrar, el equipo celebró con pan y té. Entre risas, alguien dijo: ¿recuerdan cuando perdimos todo por el alquiler? Y todos rieron, como quien recuerda una pesadilla ya superada. En la cocina, Marina, ya más sabia por el oficio y por la vida, se acercó a Julián y le dijo: ¿te das cuenta de algo? Antes pensaba que el mundo funcionaba por recompensas inmediatas. Aquí aprendí a sembrar y esperar. A veces la cosecha viene años después, y no siempre para uno. Julián sonrió. No tuvo respuesta mejor que un silencio agradecido. Esa era la lección invisible del café: no siempre se ve lo que se planta, pero si se riega con constancia, brota. Los años comenzaron a pasar con esa calma engañosa con la que el tiempo se escapa entre los dedos. Cuando Valeria cumplió 50 años, el café ya era una institución en el barrio. No tenía letrero luminoso, ni promociones en redes, pero cualquiera en la ciudad sabía dónde estaba. No por su café, sino por su historia. Esa mañana, Julián entró antes de que abrieran, con un ramo de flores envuelto en papel de estraza. No digas que te olvidaste de tu propio cumpleaños, le dijo, sonriendo. Valeria lo miró con ternura y respondió: ¿cómo olvidarlo, si todos los años lo celebro aquí? Esta vez no. Julián dejó las flores sobre el mostrador. Hoy no se trabaja. Ella arqueó una ceja. ¿Cómo que no se trabaja? Porque hoy se celebra. Cuando abrió la puerta del salón principal, se encontró con todo el equipo, los becados y los vecinos esperándola con un cartel improvisado que decía: gracias por enseñarnos que creer en la gente todavía tiene sentido. Valeria se quedó quieta, con una mezcla de sorpresa y emoción. Las manos le temblaban al llevarse las flores al pecho. Marina, ahora encargada del local, se acercó y le susurró: tú sembraste todo esto. Nosotros solo seguimos regando. Esa tarde hubo música, risas y lágrimas. Los becados de los primeros años enviaron mensajes de vídeo desde distintas partes del mundo, uno desde Madrid, otra desde Montevideo, otro desde una pequeña isla donde enseñaba a niños a pintar. Todos coincidían en algo: ese café había sido el punto de partida. Cuando el bullicio se apagó,
Valeria y Julián quedaron solos, sentados en la barra, con las luces tenues y el eco de las voces todavía flotando. Él, con una taza en la mano, dijo en voz baja: «Mira lo que construiste». «Lo que construimos», corrigió ella. «No», replicó Julián. «Si no hubiera resistido aquel despido, nada de esto existiría. Yo solo seguí la corriente de lo que tú creaste». Valeria lo observó largo rato, y luego sonrió. Tal vez las corrientes se encuentran cuando dejan de pelear con el río. El tiempo siguió su curso. Julián comenzó a notar señales de cansancio, noches en vela, tos persistente, un cansancio que no cedía con el descanso. Al principio lo ocultó, como quien teme romper la armonía. Pero Valeria lo notó enseguida. «¿Desde cuándo te sientes así?», le preguntó un día, cuando lo encontró apoyado en la barra, pálido. «Desde hace unas semanas», mintió él. «Desde hace meses», corrigió ella, con una mezcla de dulzura y reproche. Lo acompañó al médico, y tras varias pruebas vino el diagnóstico: una enfermedad pulmonar degenerativa. No era terminal, pero sí exigía cuidados y cambios. Julián guardó silencio. Por primera vez en años, el miedo lo atravesó. Miedo no a morir, sino a no estar para seguir sosteniendo lo que amaba. Valeria se sentó junto a él, en la sala de espera del hospital. No dijo nada. Solo le tomó la mano, con esa firmeza serena que nace de quien ha aprendido a acompañar en silencio. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo, Julián», le dijo finalmente. «¿Y si me caigo?». «Te sostenemos». Todos. Los meses siguientes fueron distintos. El equipo del café se organizó para cubrirlo, Marina asumió la dirección operativa, los becados veteranos guiaron a los nuevos. Por primera vez, Julián tuvo que dejar de hacer, y aprender a dejarse cuidar. A veces se sentaba en la terraza del café, mirando a través del ventanal, observando cómo todo seguía funcionando sin él. Al principio eso le dolía, luego, le trajo paz. Comprendió que había construido algo que podía sostenerse sin su control. Un día, mientras Valeria revisaba papeles en la oficina, él entró con un sobre. «¿Qué es eso?», preguntó ella. «Mi carta de renuncia». Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Estás bromeando?». «No. Creo que ya es hora de dar paso a otros. Quiero dedicarme a escribir la historia del café, de todo lo que pasó». Valeria lo miró en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y si lo escribimos juntos?». Él sonrió. «Sabía que ibas a decir eso». Comenzaron entonces a reunirse cada tarde en la mesa del rincón. Grababan conversaciones, repasaban anécdotas, buscaban fotografías. No querían escribir un libro de negocios, sino una crónica humana. Hablaron de los comienzos, de los errores, de los nombres olvidados y de las cartas guardadas en la caja de madera. El libro se llamó El café de las segundas oportunidades. Lo editaron con una pequeña imprenta local. Nunca imaginaron que vendería tanto. No por marketing, sino porque la gente se veía reflejada. Las librerías empezaron a agotarlo, y pronto los invitaron a presentar el libro en ferias y colegios. Valeria solía decir al inicio de cada presentación: «Esta historia no va de éxito. Va de humanidad». El público se levantaba a aplaudir. Una mañana, Marina corrió hacia ellos con una carta. «Llegó esto del extranjero», dijo. «Viene de alguien llamado Ramiro». Julián se tensó. Ramiro. Su antiguo compañero. El que lo había criticado tanto años atrás. Abrió el sobre con cuidado. La carta era breve, escrita con letra firme. «Vi una entrevista suya en televisión. He cambiado de trabajo. Dirijo ahora una agencia pequeña. En mi escritorio tengo una frase suya. Dirigir no es mandar, es cuidar. Gracias por enseñarme eso, aunque haya tardado tanto en entenderlo». Julián cerró los ojos. Sonrió. El tiempo, al fin, había hecho su trabajo. Pasaron los años, y la enfermedad de Julián fue avanzando lentamente. No podía hablar por tanto tiempo, y a veces su respiración se interrumpía con pequeñas pausas. Pero cada mañana, mientras podía, seguía yendo al café, se sentaba junto a la ventana y escribía en su libreta.
Valeria lo acompañaba siempre. Había asumido la dirección por completo, aunque a veces le consultaba cosas solo para verlo sonreír. Un día de verano, cuando el sol golpeaba fuerte, Julián le pidió que lo ayudara a subir al altillo donde guardaban los recuerdos. Allí, entre cajas y carpetas viejas, encontró una foto de los primeros meses del café, ellos dos, jóvenes, sosteniendo una taza entre risas. En el reverso, alguien, probablemente Valeria, había escrito: «Todo empezó aquí, con un error que se volvió milagro». Julián la tomó y la guardó en su bolsillo. «Prométeme algo», dijo. «Lo que quieras. Que cuando yo no esté, sigas abriendo este lugar como si fuera la primera vez». «Eso siempre lo haré». Él sonrió, sereno. Julián falleció una mañana de septiembre, mientras dormía. El café amaneció cerrado por primera vez en 20 años. En la puerta, Valeria colocó un cartel sencillo. «Hoy abrimos un poco más tarde. Algunos corazones necesitan tiempo para despertar». La noticia corrió por toda la ciudad. Flores, velas, cartas. El alcalde visitó el local. Los exbecados regresaron. Durante días, la gente se acercó a dejar mensajes, fotografías, dibujos. Un coro espontáneo cantó Vuelta a casa, la canción que Diego había compuesto y que ahora era el himno no oficial del café. Valeria se mantuvo en silencio, pero en su mirada no había tristeza, había gratitud. Pasaron los meses. Una mañana, mientras limpiaba las vitrinas, un niño, hijo de una de las becadas originales, se acercó con una libreta. «Mi mamá dice que aquí nació todo», dijo. «¿Puedo dibujar algo para dejarlo?» Valeria asintió. El niño dibujó una taza humeante, y encima escribió: «Aquí el café sabe a segundas oportunidades». Valeria lo pegó en la pared, junto a las cartas antiguas. Y mientras observaba el mural de recuerdos, sonrió. No necesitaba más. El eco de todo lo vivido seguía resonando en cada voz, en cada risa, en cada aroma de café al amanecer. El perdón no cambia el pasado, pero transforma el presente. Y cuando el corazón aprende a escuchar en lugar de juzgar, el mundo se vuelve un poco más habitable. A veces, despedir a alguien no significa perderlo. Significa empezar, sin saberlo, la historia que cambiará tu vida. Han pasado 15 años desde aquella mañana en la que Julián se fue en silencio. La ciudad ha cambiado. Los edificios son más altos, las calles más ruidosas, los teléfonos más brillantes. Pero, en una esquina modesta de la zona antigua, sigue allí el mismo café. Las mismas cortinas, la misma barra de madera gastada, el mismo aroma que mezcla café, pan y recuerdos. El cartel de la entrada, sin embargo, ahora tiene una pequeña placa debajo. En memoria de Julián Herrera, 1958-2039. Dirigir no es mandar, es cuidar. Valeria tiene el cabello completamente blanco, pero sigue sonriendo igual. Camina más despacio, pero sus pasos son firmes. A veces los jóvenes que llegan por primera vez no saben quién es. Piensan que es una clienta más, una abuela amable que pasa las tardes leyendo. Y ella sonríe ante ese anonimato. Le gusta escuchar las conversaciones sin que sepan que todo eso empezó gracias a un despido. Marina ahora dirige el lugar, con la misma pasión con la que un día aprendió a espumar leche. Cada lunes organiza una reunión de equipo donde todos comparten una historia de la semana, algo bueno que les haya pasado o algo que hayan aprendido. Es una costumbre heredada de Valeria, y nadie se atreve a romperla. El programa de becas ha crecido tanto que ya no es solo local. Tiene filiales en otras 3 ciudades. Cada café mantiene la esencia, un espacio de encuentro, un rincón donde el trabajo y la ternura conviven. En los muros hay fotos de Valeria y Julián, pero también de los nuevos rostros que continúan el legado. Cada año se celebra el Día de las Segundas Oportunidades. En ese día, todos los cafés cierran sus puertas al público y las abren para quienes más lo necesitan. Personas en búsqueda de empleo, inmigrantes recién llegados, familias desbordadas por la vida. Durante 24 horas, los voluntarios sirven café, escuchan historias, entregan libros y ofrecen orientación laboral. Es el día más esperado del año. En la primera edición de ese evento, Valeria tomó el micrófono y dijo: «Hace años, yo también pedía una segunda oportunidad.
Y la vida me la dio, disfrazada de despido. Recuerden eso, no siempre el final tiene forma de pérdida. A veces solo es el principio disfrazado. Las palabras quedaron grabadas en vídeo y se compartieron miles de veces. Gente de otros países comenzó a escribirles. Un grupo en Perú abrió su propio Café de las Segundas Oportunidades. Otro en México adoptó el mismo lema. El movimiento, sin proponérselo, cruzó fronteras. Una tarde, un joven periodista se presentó en el café. Traía una cámara colgada al cuello y una libreta en la mano. Se acercó a Valeria, y con timidez, le dijo: «Perdone, ¿usted es la fundadora de todo esto?» Ella sonrió. «Una de las culpables, sí». El muchacho encendió la grabadora. «Estoy haciendo un documental sobre lugares que cambiaron comunidades. ¿Puedo hacerle unas preguntas?» Valeria aceptó. El joven le preguntó sobre el inicio, sobre Julián, sobre los años difíciles. Ella respondió con calma, sin dramatismo, como quien cuenta algo que ya pertenece a todos. Al final, él preguntó: «¿Qué cree que fue lo más importante que aprendió?» Valeria pensó unos segundos. Luego respondió: «Que nadie se salva solo. Y que a veces, cuando ayudas a alguien, no lo haces para salvarlo a él, sino para salvarte tú». El periodista se quedó en silencio. Apagó la grabadora y dijo conmovido: «Mi madre perdió su empleo hace poco. Creo que hoy la traeré aquí». Valeria le tocó el brazo. «Tráela. El café siempre tiene una silla libre para quien la necesita». Poco después, el documental se estrenó. Duraba apenas 20 minutos, pero en ese tiempo lograba capturar el alma del proyecto. Mostraba imágenes antiguas, fotos de Julián, testimonios de los becados y una escena final con Valeria sirviendo café a una pareja joven. La última frase del documental era de ella, mirando a cámara: «La bondad también se contagia. Solo hay que atreverse a empezarla». El vídeo se hizo viral. Miles de personas comenzaron a escribir al correo del café. Llegaban mensajes desde lugares remotos, de personas que querían replicar el modelo, o simplemente agradecer. Un profesor jubilado de Sevilla, una enfermera de Quito, una madre soltera de Rosario. Todos hablaban de esperanza. Una mañana de otoño, Valeria recibió una carta sin remitente. Dentro, un sobre pequeño con un dibujo infantil de una taza de café. Detrás, un mensaje con letra torpe de niño. «Gracias por darle trabajo a mi mamá. Ahora ya no lloramos tanto en casa». Valeria se llevó la carta al pecho y lloró. Lloró con esa mezcla de dulzura y desahogo que solo se siente cuando la vida te muestra que valió la pena seguir. Con el paso del tiempo, Valeria comenzó a delegar más. Le gustaba sentarse junto a la ventana, como lo hacía Julián, y observar. El sonido de las tazas, las risas, la música suave. Era su manera de decirle al mundo que el amor, cuando se siembra bien, no se apaga. Una tarde de invierno, el cielo se tiñó de naranja. Valeria miró hacia el mural de recuerdos y vio un espacio vacío. Tomó una foto vieja de Julián, la misma en la que sonreían sosteniendo una taza, y la pegó allí. Debajo, escribió con marcador negro: «Algunos se van del lugar, pero nunca del alma». Marina la observó desde lejos y, sin decir nada, colocó una taza de café junto a la foto. El aroma llenó el aire. Por un instante, pareció que todo volvía a empezar. Los años siguientes trajeron nuevas generaciones. Los hijos de los becados originales comenzaron a trabajar en los cafés. Ya no conocían la historia completa, pero la sentían. Era como si en las paredes hubiera una energía que los guiaba. Uno de ellos, un adolescente llamado Matías, le preguntó a Marina un día: «¿Por qué aquí todos se tratan tan bien?» Marina pensó unos segundos antes de responder: «Porque aprendimos que nadie sabe por qué batalla está pasando el otro. Y si no puedes ayudar, al menos no lastimes». Valeria murió en paz una mañana de primavera. Tenía 73 años. Marina estaba a su lado, sosteniéndole la mano. Sus últimas palabras fueron suaves, casi un suspiro. «Dile a todos, que sigan abriendo el café, como si fuera la primera vez». La noticia conmovió a la ciudad. En su funeral, la plaza se llenó de gente.
Antiguos becados, vecinos, periodistas, desconocidos. Todos habían recibido, de un modo u otro, algo de ella. Durante la ceremonia, Marina leyó un fragmento del libro que habían escrito juntos. No se trata de cambiar el mundo entero. Basta con cambiar el mundo de alguien, aunque sea por un día. Nadie pudo contener las lágrimas. Meses después, se inauguró una escultura frente al café. Una taza de bronce, con vapor tallado en forma de espiral, y una placa que decía: en honor a Valeria Muñoz y Julián Herrera, que convirtieron un despido en una lección de vida. La inauguración reunió a 3 generaciones. Matías, el joven aprendiz, leyó unas palabras. No los conocí en persona, pero siento que están en cada taza que sirvo. Y si algún día me preguntan qué aprendí de ellos, diré que la verdadera empresa es la que invierte en esperanza. El público aplaudió. Una brisa tibia movió las hojas de los árboles, como si el tiempo mismo aplaudiera también. Las historias más grandes no terminan cuando quienes las vivieron se van. Siguen en los gestos que dejamos, en las manos que aprenden lo que alguna vez enseñamos. En las voces que repiten, sin saberlo, nuestras frases. Valeria y Julián ya no estaban, pero su historia seguía latiendo en cada rincón del barrio. En cada persona que elegía escuchar antes de juzgar. Y en cada taza de café servida con cariño. Porque cuando un acto de bondad se comparte, el tiempo deja de pasar. Han pasado 50 años desde aquel primer día en que Valeria cruzó la puerta de aquella agencia de marketing. El mundo ha cambiado tanto que cuesta reconocerlo. Las calles están llenas de pantallas, los cafés se piden por hologramas, los autos se conducen solos. Pero, en medio de todo ese brillo frío, hay un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. En la esquina de la vieja avenida Rivadavia, sigue en pie el mismo letrero de madera. El café de las segundas oportunidades. Ya no es solo un café, es un símbolo cultural. La gente viaja desde otros países para visitarlo, para tomarse una foto en la mesa donde, dicen, Valeria y Julián solían sentarse. Hay libros, películas, murales, e incluso una fundación que lleva su nombre. Pero, más allá de la fama, lo que mantiene vivo al lugar no es la historia, sino lo que se siente al entrar. Ese silencio amable, esa calidez invisible, ese aroma a café recién hecho que parece abrazarte. El nuevo encargado se llama Nicolás. Tiene 26 años, sonrisa tímida y una forma de hablar que recuerda a alguien. Lleva trabajando allí desde los 17, cuando su madre, una esbecada, lo llevó para que aprendiera a ver la vida desde adentro del vapor de una taza. Esa mañana, mientras revisaba el inventario, una periodista se acercó. Disculpa, le dijo, ¿puedo hacerte unas preguntas para un reportaje sobre la historia del café? Nicolás asintió. La mujer encendió su grabadora y le pidió que contara lo que sabía. Él sonrió. Mire, la verdad es que no sé todos los detalles. Solo lo que mi madre me contó. Que este café nació de un despido injusto, y de 2 personas que se negaron a responder al dolor con rencor. Ella dice que gracias a eso yo estoy aquí, sirviendo café, hablando con usted. Porque alguien, hace muchos años, decidió creer en la gente en lugar de juzgarla. La periodista sonrió, conmovida. ¿Y tú crees que todavía tiene sentido eso, hoy, en un mundo tan distinto? Nicolás miró la máquina de café, el vapor elevándose despacio. Creo que mientras exista un corazón roto, este lugar tendrá sentido. Afuera, el viento traía hojas doradas. El barrio seguía siendo el mismo, aunque los nombres de las calles hubieran cambiado. Los niños corrían con tabletas en la mano, los adultos pasaban apurados, los autos sin conductor avanzaban sin ruido. Y, sin embargo, al abrir la puerta del café, todo se detenía. Era como si el aire recordara. En una pared del fondo había una nueva instalación, una pantalla transparente proyectaba imágenes antiguas del lugar, mezcladas con voces recuperadas de viejas grabaciones. Entre ellas, una de Valeria diciendo: cuando la vida te cierre una puerta, abre una ventana. Y si no hay ventanas, aprende a construir una. Esa voz, reproducida todos los días a las 6 de la tarde, se había convertido en una tradición. Los clientes se quedaban en silencio durante esos segundos, como si escucharan una oración. Una tarde, mientras Nicolás limpiaba las mesas, una anciana entró.
Llevaba un abrigo gris y un pañuelo en la cabeza. Caminaba despacio, con un bastón. Se acercó al mostrador y dijo: «¿Todavía sirven el café del recuerdo?». Nicolás sonrió. «Claro. La receta original». «¿Con canela o sin?». «Con canela, como lo tomaba él», respondió ella, mirando al vacío. Nicolás preparó la bebida con cuidado. Cuando se la entregó, la mujer tomó un sorbo y cerró los ojos. «Sabe igual», susurró. «Igual que hace 40 años». Él la observó con curiosidad. «¿Lo conoció? ¿A Julián?». La mujer asintió. «Era mi padre». Nicolás se quedó sin palabras. Ella continuó. «No hablaba mucho en casa. Pero siempre decía que el mayor logro de su vida no fue una empresa, ni un proyecto, sino haber aprendido a escuchar a tiempo. Yo era muy niña cuando todo pasó, pero cada vez que veníamos aquí, él se quedaba mirando esa esquina, en silencio. Y mi madre, una lágrima le cruzó el rostro, mi madre siempre decía que este café era su manera de pedirle perdón al mundo». Nicolás se emocionó. Le ofreció sentarse en la mesa del rincón, la de las fotos antiguas. La mujer se quedó allí, mirando la imagen de sus padres, riendo como dos adolescentes. Durante unos segundos, el tiempo se volvió circular. Esa noche, cuando todos se fueron, Nicolás se quedó solo en el local. Encendió la lámpara pequeña del rincón y abrió un cuaderno. Dentro, comenzó a escribir una carta. No sabía para quién, ni por qué, pero las palabras salían solas. «A veces pienso que este café no es un lugar. Es una forma de recordar que todavía podemos ser mejores. Cada taza que sirvo me recuerda que alguien creyó en alguien. Y que gracias a eso, hoy, el mundo es un poco menos duro». Cuando terminó, dejó la carta dentro de una caja de madera, la misma que Valeria había usado para guardar las notas antiguas. Encima escribió: «Para quien necesite volver a creer». A la mañana siguiente, una joven entró al café con el rostro cansado. Había perdido su empleo esa misma semana. Pidió un café sin mirar al camarero. Mientras esperaba, notó la caja sobre el mostrador. La abrió. Leyó la carta de Nicolás. Y sonrió, por primera vez en días. Al salir, dejó un papel nuevo dentro, con su propia letra. «Gracias. No sé quién escribió esto. Pero me recordó que todavía hay esperanza». Esa caja se convirtió en una costumbre. Cada cliente que la abría, dejaba una carta nueva. Con el tiempo, el café acumuló cientos de mensajes anónimos. Cartas de amor, de perdón, de gratitud, de despedida. Se convirtió en un muro de voces, un testamento colectivo de segundas oportunidades. Un día, un profesor de historia llevó a sus alumnos a conocer el lugar. Les dijo: «Aquí empezó una de las transformaciones sociales más bellas de nuestra ciudad. Todo gracias a una mujer que fue despedida, y a un jefe que aprendió demasiado tarde a pedir perdón». Los jóvenes escucharon en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. Uno de ellos preguntó: «¿Y ellos, los fundadores, todavía viven?». El profesor negó con la cabeza. «No. Pero siguen aquí». «¿Cómo puede ser eso?». «Porque cuando alguien deja huella en un corazón, no muere. Solo cambia de forma». Esa noche, Nicolás cerró el local, apagó las luces y, antes de irse, se detuvo frente a la foto de Valeria y Julián. Les habló en voz baja, como si pudieran escucharlo. «Gracias por dejarme cuidar de lo que ustedes empezaron. Prometo seguir abriendo cada mañana, como si fuera la primera vez». El reloj marcó las 12. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, el aroma del café seguía flotando. Y en ese instante, una ráfaga suave movió la cortina. Nicolás juró escuchar dos risas mezcladas con el viento. Las risas de ellos. Como si el universo, por un segundo, se hubiera inclinado para sonreír también. 100 años después, el edificio sigue en pie. El barrio cambió, la gente cambió, pero el café sigue sirviendo. Ya no existen las monedas ni los billetes, pero cada taza aún lleva impresa una pequeña frase, una tradición centenaria. A veces, un despido es el comienzo de una historia que cambiará tu vida.
Los visitantes leen la frase sin saber que, hace un siglo, esas palabras nacieron del dolor. Y que ese dolor se convirtió en amor. Y cuando alguien pregunta quién fue Valeria Muñoz o Julián Herrera, los empleados sonríen y responden. Dos personas que nos enseñaron que el perdón, cuando se sirve caliente, puede cambiar el mundo. El vapor se eleva, el aroma llena el aire. Y así, cada día, la historia vuelve a empezar. Tal vez no podamos evitar los finales. Pero sí podemos elegir qué historia dejamos detrás. Valeria fue despedida sin que su jefe supiera quién era en realidad. Y ese error, aquel gesto de orgullo, se transformó en la semilla de un legado que cruzó generaciones. Porque el amor, la empatía y las segundas oportunidades siempre terminan encontrando el camino de regreso. Como el aroma del café que nunca se apaga.